Sí, pero muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a La Clave. Estamos atravesando en estos momentos en la Argentina momentos de, yo diría, mucha tensión política generada por la expresidenta condenada en segunda instancia por corrupción. Estoy hablando de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos a hablar de ese tema. El comentario editorial va a ser obviamente centrado en ese tema. El título que hemos elegido para este graph es Cristina atrapada sin salida. El tema muy grave para ella es que ha cometido delitos, que ha sido la jefa de una asociación ilícita, que ha producido el mayor robo de la historia política argentina y por lo tanto es muy difícil zafar de semejantes acusaciones que están llenas de pruebas, que han pasado por 20 jueces de distinto origen, algunos jueces designados por ella misma. El peronismo tiene varios lemas, varios apotegmas. Uno de ellos dice: la única verdad es la realidad. Para los argentinos que creemos en la democracia, que creemos en las instituciones y que sabemos que la justicia es uno de los pilares republicanos, la única verdad es esta. Fernández de Kirchner, Cristina y otros sobre recurso de casación. El tribunal resuelve. Primero, rechazar por unanimidad los recursos de casación interpuestos por las defensas y por mayoría por el Ministerio Público Fiscal y en consecuencia confirmar la sentencia recurrida en cuanto fue materia de impugnación. Condenar a Cristina Elizabeth Fernández de Kirchner a la pena de 6 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorias legales y las costas del proceso, por considerarla autora penalmente responsable del delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública. Es muy claro lo que ha pronunciado, ¿no? Condenada a 6 años de prisión, a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos e incluso la condena que sea a cargo de pagar las costas del juicio. ¿Por qué? En el lenguaje leguleyo dice por administración fraudulenta en contra del Estado. Es simplemente corrupción. Estamos hablando de la causa Vialidad, donde el propio Lázaro Báez, que ha sido su cómplice y su empleado, su testaferro, su amigo, su compañero de lucha por el dinero ajeno, bueno, también Lázaro Báez ha sido condenado a 6 años de prisión por este caso donde se lo acusa de haber lavado en 2 o 3 años 55 millones de dólares de lavado, y esta es una simplemente de las causas. Les cuento rápidamente y lo sintetizo de la forma más sencilla posible para que sepa de qué se trata todo esto que está pasando o que acaba de pasar en las puertas allí del Partido Justicialista, en la calle Mateu, en el Consejo Nacional. Esta condena de Cristina se presentó con sus abogados en queja ante la Corte Suprema. Se dice que interpuso un recurso de queja y la Corte tiene que aceptar ese recurso o rechazarlo. Según las versiones que hay dando vueltas, yo no lo firmaría, yo la verdad que no tengo seguridad, pero hay algunas versiones que dicen que mañana mismo la Corte se va a expedir y va a rechazar ese recurso. Insisto, no digo que eso ocurra, digo que es probable y que el rumor es el siguiente y por eso ha generado esta concentración hoy. ¿Por qué? Porque si la Corte Suprema de Justicia rechaza ese recurso de queja, Cristina debe cumplir la sentencia de 6 años de cárcel, seguramente por su edad. Los abogados van a reclamar la detención domiciliaria y deberá elegir si va a Santa Cruz, al nuevo departamento donde vive cerca de su hija, pero deberá portar una tobillera electrónica, algo absolutamente humillante para quien fue 2 veces presidenta de la Nación y una vez vicepresidenta de la Nación. Hoy convocó a un acto, invitó a los gobernadores, a los intendentes, a todos los dirigentes de siempre y hubo una movilización, yo diría, modesta. No fue una gigantesca movilización, no fue el pueblo a apoyar a Cristina Fernández de Kirchner porque en el fondo saben que está condenada por corrupción, pero ella alega lawfare, alega persecución ideológica, alega que la están proscribiendo, quiere convertirse en una suerte de Evita, en una suerte de Perón y darse por proscripta. Bueno, convocó
llamó a esta movilización un poco para presionar a la justicia, a ver si se atreven a rechazar el recurso de queja y a mandarla a la cárcel con el pueblo movilizado. Hoy hizo críticas al gobierno de Javier Milei, como es su costumbre, y lo decía de esta manera hace instantes nomás. Bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que, como explicaba el otro día en Corrientes, se desataran los demonios. ¿Por qué? Porque este modelo tiene fecha de vencimiento, este modelo se agota. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo Martínez de Oz, de lo que hizo la convertibilidad durante los años 90 y que se sostiene durante un tiempo con este dólar barato y esta suerte de estabilidad en los precios que en realidad todo el mundo sabe lo que sale cuando va al supermercado. No hace falta que lo venga yo a contar. Así que en realidad lo que se están preparando es cómo desarmar o desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir, porque la historia demuestra, más allá de las persecuciones y de las proscripciones, que finalmente la gente, el pueblo, se termina organizando no casi, sino en defensa propia. Y yo creo que es esta un poco la clave. Tenemos que entenderlo en clave de política económica y de cómo los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse, como lo hicieron en el 17, cuando pensaron que realmente después de toda la persecución, la estigmatización, el que habíamos perdido las elecciones en el 2017, estábamos terminados y acabados y pudimos construir una alternativa que ya sabemos no salió bien, pero como lo dije el otro día, tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que se asume como un proyecto personal. Este es un problema que no es nuevo tampoco en el peronismo. No estamos descubriendo la pólvora ni el agujero al mate. Ante este discurso de Cristina, en este párrafo conviene hacer, digamos, salirle al cruce a una mentira que dice y hacer una aclaración. Dos cosas. Salirle al cruce, ella dice, después que lancé mi candidatura, se despertaron los demonios y vienen para proscribirme. No es así, es una fake news, es mentira lo que está diciendo la presidenta, fue al revés. Hace muchísimo tiempo que la Corte tiene en su mano esta decisión, que la viene postergando, que la viene estudiando, y fue al revés. Ella lanza la candidatura para hacer un desafío a la Corte Suprema de Justicia. Así que no se desataron los demonios después de que Cristina lanzara su candidatura. Ella lanzó su candidatura para desatar los demonios y generar esta situación de conflicto de poderes donde desde la política se está cuestionando un fallo desde la justicia, cosa realmente que no corresponde. Y la aclaración, cuando ella habla de economía, pone la economía actual en términos similares a los de Martínez de Oz. Hoy dijo Martínez de Oz solamente, pero el otro día en Corrientes dijo Martínez de Oz y Domingo Cavallo, y allí conviene aclarar dos cosas. Primero, Martínez de Oz, el ministro de la dictadura militar encabezada por Jorge Rafael Videla. Durante ese periodo, tanto Néstor como Cristina estuvieron enriqueciéndose, prestando dinero, y levantando casas porque no pagaban algunos de los créditos en Río Gallegos, en Santa Cruz, y de ninguna manera jugaron un solo rol en defensa de la democracia, ni presentaron habeas corpus por los derechos humanos, por algunos de los desaparecidos, de los detenidos, pese a que en Río Gallegos había varias personas detenidas desaparecidas y pese a que Néstor y Cristina tenían un estudio de abogados. Primer tema, Martínez de Oz, no dijeron una sola palabra. Y el segundo tema, Domingo Cavallo. Cualquiera que vaya a googlear o que vaya a los archivos se va a dar cuenta que Néstor Kirchner fue el gobernador preferido de Domingo Cavallo y Domingo Cavallo y José Luis Manzano en aquel momento fueron los padrinos de Néstor Kirchner y de Cristina Fernández de Kirchner para desembocar aquí a nivel nacional en la política nacional. Pero hay más cosas que Cristina pronunció, insisto, hace instantes. Aquí calificando al gobierno de cachivache.
este gobierno cachivache, si se me permite, es un gobierno cachivache, finalmente va a fracasar porque han fracasado estos modelos históricamente. Y seguramente piensan que cuando esto finalmente fracase no haya nada organizado de manera tal que puedan digitar que lo sustituya y que sea algo que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tienen estos grupos hegemónicos, y que quiero decirlo con nombre y apellido también, ¿no? Porque este grupo hegemónico económico que un día está en la siderurgia y ahora está en Vaca Muerta, el grupo hegemónico Clarín, que no deja de... A los argentinos le va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Telefónica con Macri, perdón, Telecom con Macri, Telefónica ahora. Me gustaría verlo al presidente que se hace tanto el machito mexicano con los del Garrahan, con los discapacitados, a ver qué hacen ahora que la justicia en lo civil y comercial de Clarín le decretó y le aprobó la adquisición de Telefónica, a ver si realmente pueden desarmar y desarticular eso como una prueba de que realmente... No, ¿no es cierto? No, seguramente que no. Bueno, como es su costumbre, digamos, emprendió contra lo que ella llama grupos hegemónicos, mencionó a Clarín, mencionó a Telecom, mencionó a otros grupos que ella considera que son los que conspiran y los que son el soporte del gobierno de Javier Milei. En estos casos también el discurso es antiguo, el discurso es equivocado, el discurso no tiene realmente argumentos serios para defenderse. Pero es muy interesante lo que dijo en un momento y vale la pena analizarlo. Primero escuchémoslo de boca de Cristina cuando ella habla de que ir presa es un verdadero certificado de que es una persona buena, todo lo contrario. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera, Así que... Quiero decirles que el rol de cada compañero, de cada compañera, cualquiera sea el lugar que ocupe, desde el militante más raso hasta el más encumbrado, con responsabilidades institucionales, tiene una inmensa responsabilidad. Con la voz quebrada, seguramente emocionada, con ciertos temores, Cristina dice: es un certificado de dignidad estar preso, ante el aplauso de Axel Kicillof, que llegó a último momento y en silencio y se sentó al lado de su archienemiga Mayra Mendoza, la intendenta de Quilmes. ¿Es ir preso un certificado de dignidad? Muy equivocado, doctora, muy equivocado, señora expresidenta condenada por corrupción. Ir presa cuando han pasado 20 jueces, fiscales de todo grupo y de todo color, y que la han condenado con elementos, con pruebas, con personas que se han arrepentido, con testimonios bien claros, ir presa es la vergüenza más grande para cualquier persona y más para un militante político o una militante político que se llena la boca hablando de los pobres y hablando del pueblo de la patria. Y está muy bien condenada, y no solo en la causa de vialidad, porque ya se vienen otras causas, como la ruta del dinero K, como Tesur, ni hablemos del cuaderno de las coimas K. Primero fue Néstor Kirchner y luego fue Cristina la jefa de una asociación ilícita que produjo el robo más grande de la historia democrática. Robaron millones al pueblo que dicen defender. Y no solamente ellos, casi todos sus amigos, funcionarios y testaferros terminaron 16 años de gobierno absolutamente enriquecidos, empezando por los 2 secretarios privados, verdaderos cadetes, corre, ve y dile de Cristina y de Néstor, como Fabián Gutiérrez, como Daniel Muñoz, murieron llenos de dinero ajeno. No se sabe si ese dinero se lo robaron a los Kirchner, porque creían en aquello de que el que roba a un ladrón tiene 100 años de perdón. No se sabe si ese dinero se los dieron los Kirchner para que lo escondieran y actuaran como testaferro y se lo devolvieran en algún momento, pero lo cierto es que hasta los secretarios privados realmente han terminado su vida millonarios y en situaciones realmente confusas. Cristina no cree en absoluto que ir presa es un certificado de dignidad. Ir presa es un certificado de humillar
los valores que la política democrática necesita y los valores que ella dice boca para afuera, pero que de ninguna manera está llevando adelante. Y otro de los proyectos que ella, de las declaraciones que ha hecho, insisto, hace muy poquito, allí en la calle Mateu, en el edificio del Partido Justicialista, el Consejo Nacional, habló de que se siente una fusilada viva. Yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. ¿Cómo juega con estas palabras nefastas de la vida y de la muerte, ¿no? Soy una fusilada que vive. Lo quiso disimular o vincular o linkear con un hecho nefasto, terrible de la historia argentina que se conmemora hoy, que son los fusilamientos de los basurales de José León Suárez, militantes del peronismo fusilados por la dictadura. Se quiso empatar su figura con aquellos que fueron fusilados durante la dictadura militar. Y además habló y quiso vincular esto a la grieta. Dice, la grieta no se inició con Néstor y Cristina, esta fractura en la sociedad. La grieta viene de lejos y pone como ejemplo los bombardeos a Plaza de Mayo o precisamente los fusilamientos de los basurales de José León Suárez. Es cierto que esa grieta peronismo-antiperonismo rigió los destinos durante muchos años de la República Argentina, pero Cristina se olvida o no quiere recordar que tanto Raúl Alfonsín como Antonio Cafiero cerraron esa grieta en un momento que Néstor y Cristina volvieron a abrir. Usted se acordará cuando fue el levantamiento de los Cara Pintada, el presidente de la Nación era Raúl Alfonsín y el presidente del Partido Justicialista era Cafiero, y ambos estuvieron en el balcón aguantando, resistiendo, respaldando la democracia contra un levantamiento militar. En ese momento, sí, había críticas, había diferencias, opiniones distintas, pero esa grieta, ese odio entre peronistas y antiperonistas se había cerrado. Esa grieta la abrieron en la Argentina, la reabrieron cargada de odio, tanto Néstor como Cristina. Decirles rápidamente que ella también plantea como enemigo de la justicia, dice que no necesitan hoy golpes de Estado porque es el Partido Judicial el que avanza, y básicamente hay que decir que la justicia ha actuado con lentitud, pero ha actuado correctamente. Si es mañana la decisión de la Corte Suprema de Justicia o si es en los próximos días, no importa. Cristina es una doblemente condenada por corrupción. De nada vale que corra. El incendio va con ella. Bastó que hace una semana anunciáramos una candidatura para que, como explicaba el otro día en Corrientes, se desataran los demonios. ¿Por qué? Porque este modelo tiene fecha de vencimiento, este modelo se agota. Lo sabemos porque es una copia de lo que hizo Martínez de Oz, de lo que hizo la convertibilidad durante los años 90 y que se sostiene durante un tiempo con este dólar barato y esta suerte de estabilidad en los precios que en realidad todo el mundo sabe lo que sale cuando va al supermercado. No hace falta que lo venga yo a contar. Así que en realidad lo que se están preparando es cómo desarmar o desarticular la posible organización popular y política que necesariamente se va a producir, porque la historia demuestra, más allá de las persecuciones y de las proscripciones, que finalmente la gente, el pueblo, se termina organizando sino en defensa propia. Y yo creo que es esta un poco la clave. Tenemos que entenderlo en clave de política económica y de cómo los sectores hegemónicos no van a permitir distraerse, como lo hicieron en el 17, cuando pensaron que realmente después de toda la persecución, la estigmatización, el que habíamos perdido las elecciones en el 2017, estábamos terminados y acabados, y pudimos construir una alternativa que ya sabemos no salió bien, pero como lo dije el otro día, tenemos todo un problema cuando se llega en nombre de un proceso colectivo
y en lugar de mirarse y verse como un dispositivo de ese proyecto colectivo, tenemos gente que se asume como un proyecto personal. Este es un problema que no es nuevo tampoco en el peronismo. No estamos descubriendo la pólvora ni el agujero al mate. Yo soy una fusilada que vive, en definitiva. Soy una fusilada que vive. Soy una fusilada que vive. Realmente. Y no me va a alcanzar la vida para agradecerle a Dios esto, ¿no? Esto de estar viva. Créanme que estar presa es un certificado de dignidad, créanlo, porque lo siento de esa manera. Lo siento de esa manera. Así que quiero decirles que el rol de cada compañero, de cada compañera, cualquiera sea el lugar que ocupe, desde el militante más raso hasta el más encumbrado, con responsabilidades institucionales, tiene una inmensa responsabilidad. Este gobierno cachivache, si se me permite, es un gobierno cachivache, finalmente va a fracasar porque han fracasado estos modelos históricamente. Y seguramente piensan que cuando esto finalmente fracase no haya nada organizado de manera tal que puedan digitar que lo sustituya y que sea algo que no ponga en riesgo las ingentes ganancias que tienen estos grupos hegemónicos, y que quiero decirlo con nombre y apellido también, ¿no? Porque este grupo hegemónico económico que un día está en la siderurgia y ahora está en Vaca Muerta, el grupo hegemónico Clarín, que no deja de... A los argentinos le va horrible, pero a Clarín cada vez le va mejor. Telefónica con Macri, perdón, Telecom con Macri, Telefónica ahora... Bueno, hemos hablado con toda claridad y con toda contundencia, ¿no? Cristina atrapada sin salida, ese acto que ha realizado hoy, pero vamos a ir al mundo del pensamiento, a escuchar cosas que realmente valen la pena. Y hoy tenemos dos invitados de lujo. En un rato va a estar aquí Diego Guelar, ha sido embajador en Estados Unidos, embajador en China, y está con nosotros, para mí, uno de los intelectuales más lúcidos que tiene la Argentina, que es Santiago Kovadlov. Santiago, muy buenas noches, gracias por venir. Encantado de estar contigo, realmente, Alfredo. Ahora vamos a hablar, acaba de publicar un libro, La suma de los días, a ver si lo puedo mostrar ahí a cámara, La suma de los días, Santiago Kovadlov, lo ha editado MC, Fragmentos de una vida. Ahora vamos a hacerle algunas preguntas al respecto, pero de actualidad te quiero preguntar también, Santiago. La Corte Suprema de Justicia dicen que es inminente el rechazo de la presentación que hizo los abogados de Cristina, y eso la llevaría directamente, bueno, no a la cárcel porque sería un arresto domiciliario. ¿Qué opinás de eso? ¿Qué opinás de Cristina, que hoy ha convocado un poco a algún tipo de explosión popular en su defensa, y ha sido bastante modesta la concentración que hizo? Sí, ¿no? Ante todo te diría que a mí lo que me parece que está haciéndose evidente es que la Corte Suprema también está en una situación extrema. La Corte Suprema está ante la posibilidad de evidenciar que es una fuente de credibilidad para la opinión pública o que no lo es. El hecho de que se pronuncie sobre la expresidenta en los términos en que tantos ciudadanos esperamos, donde muestren que la corrupción y el poder son incompatibles, no compatibles, me parece que pone además en evidencia hasta qué punto los integrantes de la Corte saben que de ellos y de su decisión depende la posibilidad de impulsar la credibilidad renovada en la justicia en un país como el nuestro. Medidas como las que ha tomado el fiscal Diego Luciani, apoyado por otros pocos fiscales, pero que han impulsado la transparencia del delito y la magnitud de la corrupción, no pueden ser desmentidas si es que la credibilidad de la justicia es entendida como el recurso vertebrador de la reconstrucción de la democracia argentina. Ella argumenta lawfare, persecución, proscripción. Dice, si soy tan débil, ¿por qué no me dejan competir? Derrótenme electoralmente. Mezcla, obviamente, dos conceptos, dos pilares de la democracia republicana, que es, digamos, la administración del poder con la justicia y con digamos, el peso que tiene la justicia en la República. Obviamente lo hace a propósito, pero es cierto que mucha gente dice, políticamente
para cerrar el ciclo de Cristina, sería bueno derrotarla electoralmente, porque ahora obviamente se va a victimizar, va a decir que es una perseguida, Por y a lo supuesto. mejor eso la instala en el inconsciente colectivo hasta positivamente, lo digo entre comillas. ¿no? Entiendo lo que Sí. planteás, pero también tendríamos que preguntarnos hasta qué punto este procedimiento que ella está siguiendo ya no es tardío. Es como un haber intentado presentarse como víctima cuando las evidencias de su condición de victimaria son Claro, muy grandes. claro. Se sabe demasiado sobre ella como para que su inocencia gane proyección social de una manera inquietante. Ahora, Alfredo, me pregunto, al gobierno, ¿le conviene que Cristina sea proscripta? ¿Candidata o presa? O presa. ¿Cómo le conviene? Porque entiendo que lo que el gobierno quiere es derrotarla políticamente y que la justicia en este momento interfiere en su proyecto para privilegiar la reconciliación entre ética y transparencia política, y al gobierno pareciera no importarle la justicia. ¿Cómo no digo que salga a proclamar a gritos que está bien que la justicia se pronuncie, pero indudablemente el alivio social profundo en la reconstrucción republicana no puede ser otro que la independencia judicial? Es interesantísimo cómo lo planteas, ¿no? Santiago, el presidente Javier Milei, me gustaría que me opines qué te parece, qué opinás, dónde te parás frente a la figura de Javier Milei, empezando por un tema que obviamente yo respeto y rescato y valoro, que es el apoyo permanente desde el comienzo al Estado de Israel, su defensa, su lucha en contra del antisemitismo. Hoy estuvo, hace pocas horas, en el Muro de los Lamentos, en una gira realmente importante, se va a ver 2 veces con el primer ministro, con Bibi Netanyahu, ahí estamos viendo cómo está rezando con el embajador Alex Wanish en el Muro de los Lamentos, y bueno, y varias cosas económicas también, como por ejemplo consolidar una línea aérea a El Al como un vuelo directo entre Tel Aviv y Buenos Aires. ¿Cuál es tu mirada en general de Milei y respecto a este tema también? Voy a empezar por ese tema. Mira, yo tengo esta impresión. Creo que la afinidad del presidente Milei con el judaísmo es un hecho inédito en la historia política de Argentina. No se trata de un escenario diplomático solamente. Hay una íntima afinidad de él con el judaísmo que se pone de manifiesto en muchos actos, desde la adhesión política al Estado de Israel hasta su aproximación al credo judío. Sí, claro. Pero allí es donde yo me planteo algunas preguntas. ¿Cómo puede ser que un presidente tan cercano a la vivencia de la ética judía pueda desplegar en el campo de la política disyuntivas tan drásticas en relación al prójimo? El judaísmo enseña primordialmente que en el vínculo con el prójimo yo constituyo mi propia subjetividad. Nosotros en la tradición judía sacralizamos la interpretación, entendida como la posibilidad de manifestar acerca de la palabra de Dios lo que pensamos, sin pretender que nuestra interpretación tenga el monopolio de la verdad. De eso se estudia la Torá entre 2 personas debatiendo y discutiendo distintas Todo el posiciones. tiempo. La presencia del prójimo es imprescindible. Aquel que no coincide conmigo es mi prójimo. Yo necesito debatir con él. Y sinceramente me encantaría que este capital moral del judaísmo pudiera proyectarse en la relación del presidente con la oposición, sin caer en generalizaciones, rehuyendo el lenguaje cloacal, sacralizando la palabra como lo hace el judaísmo al infundirle al otro presencia que constituye la mía. ¿Por qué el otro importa? Porque hace de mí una presencia. Entonces quisiera ver esto también proyectado a la política del país. En general ahora, de modo general, yo creo que el gobierno enfrenta una grieta interna tremenda entre lo que es la eficiencia y el coraje
de haber concebido transformaciones económicas inéditas y la falta de imaginación en el orden político, porque se ha optado por una postura fuertemente maniquea, hiperbólica, de autoestima exagerada, que no es necesaria. Es lógica, amigo, enemigo, que no sirve, y que es el camino previo a los autoritarismos. Nos devuelve al terreno del que queríamos salir con él. Claro. ¿Qué necesidad tenemos quienes de alguna manera reconocemos el aporte que él está haciendo, más allá de todo lo que pueda haber de discutible, y si lo hay, magnífico, pero más allá de lo económico, ¿ante quién estamos? Ante alguien que todavía, por su modo de proceder, nos recuerda mucho más el pasado que el porvenir. Interesantísimo. Y no sé, corregime si me equivoco, creo que estás como has tomado distancia, te has alejado un poco de la cosa partidaria, pero si no es así, decímelo. Pero ¿cómo ves la posibilidad de una alianza del PRO y de la Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires con uno de los objetivos que es derrotar y tratar de cerrar un poco el ciclo kirchnerista, generando allí una victoria que sea algo que, digamos, en vista a lo que puede venir el 2027 con un nuevo gobernador? Sí, no, me inclino por esa alianza, entiendo que es indispensable la conquista política, electoralmente hablando, de la provincia de Buenos Aires por parte del PRO unido a la Libertad Avanza, me parece que sería expresión de un acto de civismo importante en favor de la democracia. Pero me pregunto hasta qué punto esa alianza nace no del miedo a la derrota, sino de la convicción en el valor de la convivencia. Claro. Son cosas diferentes. Sí, hay una predisposición y una actitud distinta en ese encuentro. Exactamente. Entonces, ya veremos, el tiempo dirá. Es posible que de ese encuentro resulte la derrota de Cristina si es que logra ser candidata. Sí. Pero al mismo tiempo, más allá de lo que impone la coyuntura, la pregunta de fondo es ¿qué porvenir tiene el diálogo político entre fuerzas que pueden complementarse a través de convicciones compartidas y de preguntas que uno puede hacerle al otro sobre su propia suficiencia? Claro. No, y además con la amplitud suficiente, como decías vos, para enriquecerse con la opinión del otro, para complementarse y para interactuar en forma positiva. A veces da la sensación que ahí hay una traba muy grande. Vos dijiste falta de imaginación, yo digo a veces también falta de capacidad, falta de... yo diría técnica política, ¿no? Que en este caso política en el más puro y más maravilloso sentido de la palabra. No hay duda, y haces muy bien en subrayarlo con el adjetivo maravillosa, porque la política solo existe donde la propia iniciativa y la propia capacidad de protagonismo busca la del adversario, claro, para fortalecerse en el debate y en la persuasión. En la Catedral de Buenos Aires, el 25 de mayo, el arzobispo de Buenos Aires pronunció palabras fundamentales sobre el valor del prójimo. En la tradición judía a la que es tan afín el presidente, como se decía, esa misma tradición está viva. ¿Por qué no escuchar la palabra de dos tradiciones que han sabido unirse para llevar al campo de la política? Es interesante. Santiago, contame un poquito el origen del libro. Lo estuve hojeando. Es extraordinario. Vos decís acá fragmentos de una vida, la suma de los días de Santiago Kovadlov. Y estaba viendo como apuntes que se han hecho a lo largo de muchos años, apuntes creativos, profundos, algunos autobiográficos, sí, pero la mayoría vinculadas a tu luminoso trabajo literario, a tu reflexión profunda. Se lee con una facilidad y te llena de ideas, te llena de comprensión. ¿Por qué? ¿Cómo fue el origen? ¿Cómo te decidiste a publicarlo y cuál es el motivo? Bueno, es una hermosa pregunta para quien quiere evocar los orígenes de un libro. Todos los libros tienen un origen secreto. Empiezan por ser un apunte, una mínima semilla que luego prospera golpeando la puerta de la propia vida y diciendo quiero más lugar. ¿No es cierto? Vos lo sabés también en los libros que has escrito con tu hijo. Pero lo cierto es que este libro nació de un cuaderno que hace 50 años atrás
Mi padre me obsequió porque era muy hermoso y tenía todas sus páginas en blanco. Y me dijo, Santiago, llévatelo, tal vez quieras anotar aquí algunas de tus cosas. En el año 84 empecé a escribir en ese cuaderno pequeños apuntes sobre mi vida de navegante como escritor. Iba navegando y contaba cuántas millas estaba de aquello que quería conseguir, de lo que quería escribir, del ensayo, del poema, de una reflexión sobre la vida política. Y fui anotando, pasaron 40 años. Al cumplir 81 me dije, Alfredo, yo no quisiera que este libro fuera póstumo. Quisiera publicarlo yo. Hice una selección de aquellas notas que me parecieron retrataban las alternativas de mi vida de escritor, buscando sus temas, sus libros, sus dudas, los momentos de incertidumbre en la composición de un libro, el misterio de la vocación que insiste a lo largo de los años y es un amor perpetuo, invicto. Extraordinario. ¿No? Eso es lo que cuenta la suma de los días. Acá 2 o 3 cositas de un paseo en tren que lo lleva hacia Bonn, el 22 de febrero. Dice, el curso sinuoso del Rin, la nieve pobre que lo busca, en Bonn haré una lectura pública de mis poemas, los escucharé en alemán, luego de leerlos en español. ¿A dónde me lleva la poesía?, se pregunta Santiago Kovadlov. Y después dice, un cielo cerrado, gris plomo, parece a punto de aplastar la tierra. Nieva y nieva ahora ante el niño encantado que soy. Este es un poco el tono, la medida de este libro, realmente deslumbrante, maravilloso. Y yo digo, para leerlo en familia, en pareja, con los hijos, ayuda muchísimo. Tiene pura belleza, pura magia y además profunda reflexión. Santiago, te deseo el mayor de los éxitos con el libro, como siempre, y gracias por haber venido a ayudarnos a pensar la actualidad también, como bien lo haces. Compartir con vos el pensamiento es compartir con vos la preocupación por el presente, siempre. Santiago Kovadlov, fue un verdadero lujo. Ya se viene, señoras y señores, ya se viene Diego Guelar, ex embajador de Estados Unidos, ex embajador en China. Déjeme que le cuente que en un contexto donde la seguridad es cada vez más importante, contar con tecnología confiable hace la diferencia. Strix te permite monitorear tu auto, tu moto, tu casa o tu negocio desde el celular, donde estés. Rastreo y asistencia en el recupero vehicular, alarma para tu hogar o negocio, notificaciones al instante, todo desde la app y también una central de operaciones 24/7. Cambia estrés por Strix. Y después del pensamiento luminoso de Santiago Kovadlov tenemos la gran posibilidad de hablar con un dirigente político, con una vastísima experiencia en el mundo, en las relaciones internacionales, entre otras, ha sido embajador en Estados Unidos y en China, que es Diego Guelar. Diego, muy buenas noches y gracias por venir. Buenas noches y gracias por la invitación. Mira, el tema de más actualidad, según ahora, ha terminado el acto que Cristina convocó en la calle Mateo, ahí en el edificio del Consejo Nacional del Partido Justicialista, diciendo que es una fusilada que vive, tratando de vincularse a los fusilamientos de José León Suárez, diciendo que ir a la cárcel ahora es una verdadera distinción de dignidad. No sé cómo juzgás esto respecto de hacia dónde va Cristina y cuál es el concepto democrático que la sociedad debería tener al respecto. Mira, yo creo que es una mezcla de victimización y de susto. No va a ir presa, va a estar en el Calafate, en una gran mansión. Pero con tobillera electrónica y en el Wikipedia va a decir 2 veces presidenta. Pero con todos los delitos que ha cometido es nada. La saca muy barata. Claro, la saca muy barata. Yo creo que tiene que tener un poco más de sentido del humor. Claro. Especialmente después de tantos delitos, ¿no? Claro. Porque acá lo que estamos hablando no tiene nada que ver con la política. Ella podrá atribuirse una persecución política, no es el caso, no hay delito de opinión, no hay discriminación, no hay impedirle que se presente. 20 jueces pasaron de todos los palos, hasta muchos designados por ella. Estamos hablando de delito común, no de delito político, agravado, sí. Porque yo creo que el delito común es menos
que el delito en el ejercicio de la función pública. O sea, es delito común agravado. Claro. Y yo creo que ella está transmitiendo eso, esa mezcla de victimización y mucho susto. Yo creo que hablaba como una persona que está muy asustada de su situación. Es cierto que la amenaza, yo viví clandestino y perseguido, el susto es muy grande. Yo tardé 5 años post dictadura en poder dormir una noche sin Claro. despertarme asustado, ¿no? El susto es, ¿cómo uno no va a tener susto? Pero el caso de ella a esta altura y con todo lo que ha vivido, esto es casi un descanso. Casi un descanso. Estaba pensando en Lázaro Báez, no sé si has visto, vive en una verdadera mansión, Pero con por pileta, en uno de supuesto. los lugares más lindos de la Argentina. Puede ir hasta Río Gallego a visitar a su familia y a otras casas que tiene. Suena como decís vos, ¿no? Muy poco el castigo para semejante envergadura del delito. Están disfrutando de lo que se han robado. Esta es la verdad. Entonces hay que llamarlo por su nombre. A mí me parece bien que la Corte además tome la decisión sin especulación política. Le corresponde que confirmen un fallo donde ha tenido toda la posibilidad de defensa, donde están todas las pruebas. Y por lo tanto, al contrario, yo creo que esa doctrina histórica que la justicia no tiene que interferir en las decisiones políticas, no, de ningún, acá no hay interferencia. No hay es lo que interferencia. corresponde. Ahora sí es cierto que hay un sector del peronismo y un sector del gobierno que piensan que para cerrar el ciclo kirchnerista sería mejor derrotarla en las urnas para cerrar eso, convertirla en mariscal de la derrota si es que ocurre, y no victimizarla como una perseguida, porque va a quedar en la historia como una perseguida, más allá de que eso no depende de nosotros y depende de la justicia, y la justicia tiene que actuar, coincido con vos. Pero digo, políticamente, para cerrar el ciclo, tal vez hubiese convenido vencerla en las urnas, ¿no? Yo recuerdo que hubo esta misma especulación durante el periodo del presidente Macri. Sí, claro. Al margen de que yo creo que no actuó políticamente el Ministerio de Justicia ni el presidente. No. Yo tampoco tengo información al respecto. Como creo que está actuando la justicia. Sí. Creo que la especulación no sirve. Acá estamos frente a alguien que tiene que ser juzgado, ha tenido más que suficiente tiempo, se han cubierto todas las instancias institucionales. Entonces, si la Corte decide, lo hará. La Corte también puede reabrir para juzgar si tiene que estar 12 años, como pide el fiscal, o 6. Bueno, esa es una decisión que tomará la Corte. Si quiere abrirlo, esto implicará prácticamente un nuevo juicio para evaluar que tenga una pena de 12 años o confirmar la de 6. Pero esto es una decisión que tiene que tomar la justicia. En el caso de la Corte es inapelable. Con total independencia, por supuesto. Otro de los grandes temas del día de actualidad política tiene que ver con esta gira que ha hecho el presidente Javier Milei, que viéndola desde la Argentina, en la gente que no tiene la experiencia, el expertise tuyo en las relaciones internacionales, dice que la pucha. Ha estado con a Marina Ayuso, ha estado con Macron, ha estado con Giorgia Meloni, ha estado con el Papa León XIV. Ahora se va a entrevistar 2 veces con el primer ministro de Israel, con Bibi Netanyahu, y es recibido en Israel. Lo estamos viendo, lo podemos ver. Hoy ha sido impactante lo de Javier Milei ahí visitando el Muro de los Lamentos y rezando junto al embajador argentino, a su rabino de cabecera. Ahí están las fotos, Axel Wanisch. Es una pregunta, tiene doble concepto, doble interpretación. La primera, la política internacional. ¿Es correcta ser aliado de los Estados Unidos e Israel en forma, yo diría, casi excluyente? ¿Y qué opinás de esta relación con el judaísmo y con el Estado de Israel? Bueno, son varios temas que me estás tocando. Vamos a clasificarlos. Vamos a clasificarlos. El que lanzó la idea de la alineación fue Carlos Menem. Sí. Y yo era embajador en Estados Unidos, lo discutí con él. A mí no me gusta el concepto de alineación porque es sinónimo de subordinación. Sí, es acrítico. Yo lo que estoy convencido es que nosotros somos Occidente. Claro. O sea, no estamos alineados con Occidente o con Estados Unidos. Lo fuimos desde 1810. Claro. Recordemos, nosotros ya nacimos agrietados y occidentales. Y además defendemos los valores de Occidente. Moreno y Saavedra eran tan occidental uno como el otro y ya estaban agrietados. Sí. O sea, la historia de la grieta y de Occidente es permanente, sí. Es nuestra identidad. Entonces yo creo que la identidad no se negocia ni en
ni en Caracas, ni en Beijing, ni en Washington, ni en Bruselas. Claro. Es nuestra identidad. Nuestra autonomía y nuestra identidad. Entonces yo creo que es malo el concepto de alineación. En el caso de Israel, y yo soy judío, me parece ridícula. Yo no veo ningún país del mundo que esté alineado con Israel y con un debate tan intenso como hay dentro de Israel, donde la gran mayoría de los israelíes están esperando que termine esta guerra para echarlo a Netanyahu y seguramente mandarlo preso. Entonces no es una situación para estar alineado con un drama semejante, sí para que hagamos lo que hemos venido haciendo hace más de 75, 76 años, que es una relación de amistad, de solidaridad con el Estado de Israel, de consolidar el que tenga fronteras seguras, pero también hay un dato que el presidente Milei olvida. Nosotros hace 15 años, en forma pacífica, reconocimos al Estado de Palestina. Palestina tiene embajada del mismo nivel que Estados Unidos o que Israel. Hemos tomado una decisión que ha sido de avanzada en su momento, que es reconocer que existe un pueblo que no tiene Estado, y le hemos reconocido su embajada. Yo coincido con esa posición, yo creo que no hay otra solución más que el reconocimiento de los dos Estados, y eso no está explícito en la política exterior argentina. A mí me parece que es un error, no tiene nada que ver, por supuesto, con la solidaridad con el Estado de Israel y la condena a Hamás, sin lugar a dudas. Es una organización terrorista, asesina, ahí no hay nada que negociar. Pero hay un pueblo palestino que merece tener un Estado. Creo que esto no se está diciendo y me parece un error. Estaba pensando que tal vez el hecho de que no haya explotado con contundencia el antisemitismo en Argentina como explotó en otros países, en Francia, en Inglaterra, en las propias universidades de los Estados Unidos, tiene que ver con que el gobierno no lo fomenta el antisemitismo. Yo me imaginaba que hubiese ocurrido en este momento de la historia con un gobierno de los Kirchner, alineado con chavismo, alineado con Irán, tal vez hubiese fomentado esa ola antisemita que en este caso hasta ahora por lo menos no ha habido grandes expresiones en la Argentina. Sin lugar a dudas, yo coincido contigo en ese sentido, creo que es muy alarmante lo que está ocurriendo en Europa, lo que está ocurriendo en Estados Unidos, pero es la expresión que dolorosamente jamás está ganando esta guerra. A ellos no les interesa el número de muertos. Dado el nivel de crueldad que tienen con su propia gente, obviamente todos hemos visto lo que fue el día 7 de octubre, la crueldad con la que atacaron, firmaron, los rehenes, sí, y no sueltan los rehenes, porque los rehenes sería la garantía de un cese el fuego. Claro. La presión sobre Israel llevaría que automáticamente soltara a los rehenes. Jamás no quiere eso. Y hay antecedentes. Recordemos que en Vietnam, Estados Unidos perdió 50.000 hombres. Vietnam, 2,5 millones. ¿Quién ganó esa guerra? No. Vietnam. Sí. Entonces, el cálculo que hace jamás desde un dato de frialdad, de una crueldad absoluta y de una crueldad, deshumanización absoluta, es fomentar que Israel siga atacando. Además, no puede Israel hacer otra cosa con los rehenes sin ser recuperados. O sea, no tiene otra salida. Esto es de una crueldad enorme. Desde el punto de vista del mundo, cuando uno ve un ataque se materializó en 4 horas, 5 horas. Claro. El otro lleva 1 año y medio. Seguro. Entonces, la visión diaria en televisión, en los diarios, todos los días de lo que es el destrozo en Hamás, etc. Yo entiendo la gente que se rebela contra eso. Y como judío, para nosotros, en eso me pongo en primera persona, recibir la acusación de genocidio después de lo que fue el gran genocidio judío, es horrible. Es horrible para estos chicas y chicos que están peleando en el medio de los escombros, educados con el calor de hogares, con sus madres, cuidando siempre que estén bien comidos, bien arropados, en el medio de esa situación deshumanizada y espantosa. Pero el gran responsable de todo esto es Hamás. Lo que no podemos olvidar es eso. Jamás podría parar esto. En segunda instancia o en primera instancia el propio Irán, que es el que monitorea y el que maneja como títere. No hay ninguna duda, pero si jamás, y hoy hay 50 y pico de rehenes, que además, desgraciadamente, seguramente la gran mayoría están muertos, ni siquiera entregan los cadáveres. Claro. Es un dato de una crueldad. Tremendo. Pero ¿qué pasa? Eso sería el pasaporte, como mínimo, un cese el fuego. ¿Cómo que no lo hacen? Porque
lo más deshumanizado de esta guerra es la actitud de Hamás. Diego, me queda poco tiempo, pero te pregunto ya en lo personal. Hace un tiempo dijiste que aspirabas a ser candidato a senador por la ciudad. Precandidato a senador ¿Sos nacional. precandidato? Sí, ¿Vas a seguir por el PRO? Bueno, por el PRO, hoy estoy pidiéndole al PRO Sí. que hagamos una interna abierta. Ha sido un desastre, hemos tenido una derrota muy importante, sin lugar a dudas. Abierta, bueno, podría generar Una interna otra abierta vez. reconvocando a Horacio Rodríguez Larreta, a los radicales, a la coalición cívica, a los peronistas republicanos, Miguel Ángel Pichetto, y yo diría al propio libertarios, a los propios libertarios, a la Libertad Avanza. Sí. ¿Por qué no hacer una gran interna del centro a la derecha y dirimir, en vez de en una mesa cerrada, y estamos todo el tiempo esperando a ver qué decide Cristian Ritondo y Pareja o Karina Milei? Hagámonos en las urnas una gran interna. Y quien gana, gana, y quien pierde le levanta la mano al que ganó. Yo creo que eso sería una gran solución. Diego, como siempre, muy amable, ¿eh? Muchísimas gracias por haber venido. Hacemos un brevísimo... Estuvimos cerca del acto de Cristina presionando a la Corte Suprema de Justicia con la información, con la opinión. Estuvo aquí Santiago Kovadlov contando sus opiniones respecto de los temas más relevantes de la actualidad y Diego Guelar. Un programa, a mi criterio, interesante. Espero que usted haya tenido la misma valoración y si es así, lo espero el próximo lunes a las 9 de la noche aquí por DNews, en La Clave.